Hermanos, perdonen ustedes, hubo un impedimento aquí con mis hermanos técnicos, ¿verdad? No exactamente ellos, sino que las máquinas, ¿verdad? Estaba leyendo y voy a volver a leer la escritura que dice en Hechos, capítulo 14. El verso 21 dice: como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad, enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Y luego el verso 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que es menester, o sea necesario, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Aquellos primeros hermanos, acuérdense, es el principio. Aquí el escritor Lucas, ¿verdad?, nos está narrando el principio de la iglesia, cómo principió. Y todo podemos mirar, ¿verdad?, de que pues no principió, como decir, muy agradable a la condición humana, sino que en una manera desagradable, porque como humanos que somos, pues es una realidad que no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer, pero así le ha placido al Señor. Y decíamos en otras ocasiones, ¿verdad?, que hablando de las persecuciones, hablando de las tribulaciones, pues no es, miramos en la Biblia, porque pues aquí estamos, los que estamos aquí en estos lugares. Yo tengo ya, ¿cuánto será? 40 y tantos años, ya casi 50 años, o ya creo que ya los pasé, de que me entregué al Señor. Y no he mirado yo una persecución, que nos anden persiguiendo, hasta ahorita. No sabemos qué es lo que venga más adelante, porque se oye decir, ¿verdad?, que también que cosas buenas no vienen, cosas agradables a nuestra condición humana no vienen. Por eso es que decimos, y vamos a seguir diciendo, ¿verdad?, de que agarrémonos más del Señor en oración, que oremos al Señor, que nos fortalezca, nos dé fuerza para poder llegar a la orilla, porque eso es lo que se trata, llegar a la orilla. Y lo podemos hacer, si aquellos lo hicieron, también nosotros con la ayuda de Dios podemos hacer también, la podemos hacer, ¿verdad? Llegar al final triunfantes, porque ese debe ser nuestro meta, nuestro fin, nuestro propósito, en medio de todas las cosas contrarias, ¿verdad?, llegar a la orilla. Fíjese, el relato que tomábamos nos da razón. El verso 19 del capítulo 14 del libro de los Hechos dice: entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y fíjese, mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. No se amedrentó, no se puso temeroso, no dijo, sino que, oiga, seguramente que Dios fue el que lo preparó, Dios fue el que le dio fuerzas para continuar con el trabajo de la predicación del Evangelio. Entonces, es muy importante todas estas cosas, porque miren, ahora se ha dicho, y lo he referido muchas veces, y voy a decirlo, voy a seguir refiriendo cuantas veces venga al caso, con esa doctrina
que se conoce como la doctrina futurista. La doctrina futurista nació más o menos por el 16 o el 17, 1917, por ahí, ¿verdad? Se dice que a ciertas personas les dijeron a los hijos de los reformadores que estaban equivocados cuando hablaban del anticristo, cuando señalaban, ¿verdad?, a cierta agrupación como el anticristo, como el falso profeta, como la bestia. Estas personas persuadieron a los hijos de los reformadores, diciéndoles: ustedes están equívocos. La bestia, el falso profeta, el anticristo van a venir cuando ya la iglesia no esté aquí. Y ahora podemos pensar, bueno, ¿y a qué van a venir? Ya cuando la iglesia no esté aquí. Y luego, además de eso, la iglesia vamos a ser arrebatados a recibir al Señor en el aire, a encontrar al Señor en el aire. Esa doctrina que enseña, ¿verdad?, del rapto, que ahora ya le han cambiado el título, ¿verdad?, más honorífico y, bueno, bíblico, porque así dice la Biblia, así dijo el apóstol a la iglesia de Tesalonicenses. Les dijo estas palabras que las hemos referido muchas veces. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 4, el verso 13. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego fíjese usted el verso 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En el aire, no. Lo que está diciendo el apóstol, que al unirnos con el Señor, ya no nos vamos a separar de Él. Y hemos dicho también, ¿verdad?, de que al unirnos con el Señor, allí se efectúa la boda, la presencia corporal del Señor. Fue la boda para los discípulos, entonces también la boda para la iglesia es la presencia, va a ser la presencia corporal del Señor, no como a veces se piensa, ¿verdad?, o se cree, y no es así. Vamos, entonces el arrebatamiento no va a ser 7 años antes de la segunda venida del Señor, sino que precisamente en la segunda venida del Señor, entonces vamos a ser arrebatados a recibir, a encontrar al Señor, porque Él viene a cumplir su promesa, que dijo que iba a volver otra vez. Viene a establecer un reino de paz aquí en esta tierra. Entonces hay que entender las Escrituras. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Dice, a ver, el capítulo 4, el verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Y luego dice el verso 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Entonces ahora, ¿qué quiere decir con esto? Estoy diciendo, citándolo, ¿verdad? Para los que voceamos la palabra del Señor, debemos de tener cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos, ¿verdad? Y ahora los que escuchan, pues también deben de tener cuidado, de tener un sentir, el mismo sentir que tenían aquellos, ¿cómo se llamaron? Les decían los de Berea, los bereanos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Oiga, dice que fueron, el capítulo 17, el verso 11, dice, fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de los bereanos, de los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y luego mire usted, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Entonces, esto es lo que los que oyen deben de hacer, escudriñar las escrituras, porque, y ahora los que hablamos, tenemos que tener cuidado de hablar lo que la Biblia dice, no las fábulas que los hombres hablan a veces, porque inclusive estamos advertidos de tiempo. El apóstol Pablo dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Esto no es algo que va a venir después de que la iglesia se vaya. No, Señor. Ya ha venido y ya está. Y este tiempo es el tiempo de Satanás. Por eso porque Satanás es el que turba la mente. ¿De quiénes? Del que se deja llevar por él. Entonces, por eso es muy importante que cada ministro, cada pastor, cada enseñador, ¿verdad?, a la hora de enseñar, no se vaya a lo fácil, a los libros, a lo esto, a lo otro. No estoy diciendo totalmente que no leamos nada, que nomás la Biblia, no. Hay que leer y saber también y escuchar lo que está negativo también para saber cómo entrar. Porque acuérdense, no olvidando que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra demonios, ¿verdad? Me acuerdo que alguien le dijo a otro, cierta ocasión, dijo, mire, su persona la respeto, es usted merecedor de respeto, pero lo que usted enseña no es lo que la Biblia enseña, y eso yo no lo respeto, porque usted está enseñando fuera de la Biblia. Se le dijo a alguien en una ocasión atrás. Entonces, mi propósito es, ¿verdad?, enseñarles con la palabra en lo que a la iglesia toca, qué es lo que debemos de esperar, qué es lo que debemos de estar sabidos. Bueno, igual que la iglesia del principio, porque ya nosotros nos ha tocado vivir, a los que hemos obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por voluntad de Dios nos ha tocado vivir en estos últimos días terribles, que cada día se va a ir poniendo peor y peor. Yo les he dicho aquí a mis hermanos que presido los terremotos, las cosas que están pasando, ¿verdad?, que están sucediendo. En cuanto a eso, son señales también que tienen que ver con la venida del Señor, pero no debemos de temerlas, porque está dicho, ¿verdad?, desde la antigüedad, dice en el profeta Jeremías, en sus principios, el capítulo 10 de Jeremías, dice estas palabras. Mire,
Ahí estamos ya en Jeremías capítulo 10. Dice, oíd la palabra del Señor, oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se caiga. Fíjese lo que dice, les cité este texto porque dice, no aprendáis, dice el versículo 2, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Las señales de los, ¿cómo dice? Las señales, ni de las señales del cielo tengáis temor. Las señales de los cielos, pues son temor, hay temor, ¿verdad? Lo que pasa, lo que viene. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, allá donde yo vivía, cuando llovía, oiga, llovía bastante fuerte y con relámpagos, con truenos y qué sé yo. Y yo chiquillo, oiga, pues temía todo eso y me escondía para que, ¿verdad? Cuando alumbraba la casa adentro del cuarto donde estábamos, con el relámpago, pero estaba chiquillo. Ahora tampoco es cuestión de decir, yo no tengo miedo y salir afuera que nos caiga un rayo. No, tampoco. Pero lo que voy a decir enseguida, a lo que hay tener que cuidarnos de las enseñanzas torcidas. Porque hoy, en el tiempo en que vivimos, ¿cuántos son hermanos amados que van, oiga, que están promoviendo esas enseñanzas que no están en la Biblia, del futurismo y qué sé yo, para allá y para acá? Oiga, y luego la otra cosa, que pues sí, que nos oyen a los que no estamos de acuerdo y que presentamos las escrituras, porque yo estoy presentando palabra, ¿verdad? Y ahora se trata de que promoviendo, como decir, mejor dicho, previniendo a la iglesia de hoy, que estemos, que nos agarremos del Señor en oración. ¿Por qué? Porque, oiga, no nos vaya a llevar la corriente, como a muchos se los ha llevado la corriente, porque hay quienes con mucha astucia, con mucha, oiga, presentan las enseñanzas torcidas, y sin saber que son enseñanzas torcidas, y hablan contra los que hablamos en contra de eso, de esas enseñanzas torcidas, y nos marcan como falsos profetas, y no sabiendo que pues son ellos mismos. ¿Por qué? Porque están enseñando fábulas por arte compuestas. La fábula más grande que se ha enseñado, pues es esa que les digo, que nació en el siglo XVII, o sea, mejor 1917, por ahí fue cuando se les dijo a los hijos de los reformadores que estaban equívocos, porque decían que el anticristo, que el falso profeta, que la bestia y que toda la marca de la bestia iban a acontecer después de que la iglesia se fuera. ¿Y qué trae eso? El creer eso. Oiga, pues un desahogo, una soltura que no debe de haber en nosotros, ¿verdad? Como decir, un confort en inglés, en español, una confortación. Y nuestra condición humana pues tiende a eso, a confortarnos, ¿verdad? Confortarnos. Pero oiga, es peligroso, ¿verdad? El hecho de estar como estirándonos allí, sentados nomás estirándonos. No, debemos de estar ocupados, clamando a Dios, orando a Dios,
leyendo su palabra. ¿Para qué? Para afirmarnos en la fe. Ahora fíjense, todo esto que he estado mencionando, tenemos lo que el apóstol Pedro también escribió, hablando de esto. En su primera carta, el capítulo 4, dice: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto que según ellos Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Y dice el verso 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Entonces, hay muchas escrituras que podemos referir. Ya hemos referido las palabras que el Señor dijera a sus discípulos en Juan capítulo 16, versos 32 y 33. ¿Qué dicen? El verso 33 dice: mas confiad, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Así. Amén. No dice así. Ya le pegué, porque lo he oído y por eso ya lo estoy repitiendo como lo he oído, porque la última parte no lo dice el Señor. Capítulo 16 de Juan, el verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y claro que se saca la consecuencia, ¿verdad? Que lo que el Señor quiere decir, que si Él venció, nosotros vamos a vencer también, pero con la ayuda de Él, no de nuestra cuenta, sino con la ayuda del Señor. Si estamos en pie, los que estamos en pie, no nos olvidemos de que no es por nuestra astucia, no es por nuestra sabiduría, no es por nada de nosotros, es Dios el que nos ha guardado, y debemos de creer que Él nos va a seguir guardando de todas las cosas contrarias. Ahora, si nos viene algo contrario, oiga, pues ya estamos preparados. Si hemos orado, si estamos orando, no nos va a agarrar, ¿cómo se dice?, mal parados o en otra parte. Como dice, mire, cuando leemos lo que dice el apóstol a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, el apóstol Pablo les dice estas palabras. Capítulo 5 de la primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que ellos escriban. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el apóstol? ¿Que el Señor se va a convertir en un ladrón? No, sino que dice, vendrá como ladrón. ¿Y cómo viene el ladrón? Bueno, el ladrón viene cuando menos lo esperan, cuando menos lo esperamos. Pero entonces dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis, ahí está, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. ¿Qué quiere decir? Las tinieblas simbolizan la falta de conocimiento, de entendimiento, y la luz
simboliza lo positivo. Entonces dice, mas ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos con los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por yelmo. Y luego dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, la Biblia maneja dos clases de ira. La ira de Satanás, a la cual como iglesia estamos expuestos. De allí nace la persecución, la tribulación contra nosotros, los que servimos a Dios. Y debemos de estar claros en eso. Por eso el Señor dijo, no temáis al que mata el cuerpo. Temed a aquel que mata el cuerpo y el alma puede echar al infierno. ¿Quién es ese? Dios. El diablo no nos puede hacer más que en la carne, en nuestro cuerpo, en nuestras cosas. Oiga, nos puede hacer la vida pesada, usando a los que se dejan usar de Satanás. Porque así como Dios tiene discípulos de Él, que nos entregamos a Él para ser usados de Él, Satanás también tiene sus seguidores que se prestan para que hagan las maldades que Él quiere que hagan. ¿A quiénes? A los que servimos a Dios. Pero ahora aquí vamos a clarificar, porque dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. Acuérdense que la ira de Satanás es una y la ira de Dios es otra. Y tenemos en la Escritura la razón por qué viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. Cuando los hijos de Dios desobedecemos al Señor, pues el Señor nos castiga, permite que nos acontezcan cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para bien, para componernos, ¿verdad? Pero entonces, oiga, estamos expuestos. Pero si el Señor le place, porque dijimos cuando leíamos la porción de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, les dijo el apóstol Pablo, a ustedes les es dado, como decir, el privilegio de ser, como dice Filipenses, capítulo 1, dice, solamente que converséis, dice el verso 27, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Y en nada intimados de los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, bueno, mas a vosotros de salud, y esto de Dios. Porque a vosotros, les dice Pablo a los filipenses, a ustedes es concedido por Cristo, no nomás que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora está en mí. Fíjense, lo que quiere decir entonces, ¿verdad? Que la iglesia del principio, cuando eran perseguidos, cuando eran atribulados, oiga, se gozaban de que fueran tomados, de que fueran, oiga, les fuera permitido eso, gozarse. Y ahora, ¿qué pasó? Ahora estamos al revés. ¿Por qué? Porque se ha predicado torcidamente las Escrituras, que la iglesia no va a padecer, que la iglesia no está para sufrir tribulación y cuantas otras cosas. Pero ya en programas anteriores hemos referido
Y vamos a terminar en esta ocasión refiriendo una vez más el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Capítulo 7, dice el verso 9, después de estas cosas, ¿quién está diciendo? Juan. Después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Las palmas simbolizan victoria. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, postrándose sobre sus rostros delante del trono, y adoraban a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondiendo uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le preguntaron a Juan. Y él dijo, y yo le dije, dice el verso 14, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. No dice de la grande tribulación, dice de grande tribulación. Y luego dice, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, ni sol. No caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se fija? Estos que están aquí, esta multitud, no son como se dice, porque aparte, ¿verdad?, se enseña que los que no se vayan en el rapto, o sea, ahora se le ha cambiado, ¿verdad?, al rapto el arrebatamiento, los que no se vayan en el arrebatamiento, que según esto va a suceder 7 años antes de la segunda venida, que eso es mentira, porque el arrebatamiento va a suceder cuando el Señor venga. Y luego se dice, ¿verdad?, que esa enseñanza, que esta grande multitud son los que se quedaron en el rapto, que no se fueron en el rapto, y el Señor les va a dar otra oportunidad. ¿Sabe que no es así? Estos que acabo de leer, esta gran multitud, es la iglesia del Señor, porque dice que son los que son los que dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Fíjese usted, han lavado sus ropas y las han blanqueado, pero primero dice, estos son los que han venido de grande tribulación. No dice de la gran tribulación, porque hasta eso se ha inventado, ¿verdad?, allí, una gran tribulación. Eso es lo que dicen las versiones, comenzando con la revisión 60. La revisión 60 tiene muchas partes malversadas, acomodadas a la idea futurista. Y esta parte pues es una de ellas, que la acomodan a la mentalidad del futurismo para que engrane la enseñanza del futuro. Pero antes de esto,
dicen que en el capítulo 4 ellos miran un rapto allí, cuando es a Juan al que se le dice, sube acá, porque dice, después de estas cosas miré, dice el capítulo 4, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, dijo Juan, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y aquí el trono, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, fíjese. Entonces, esa invitación que se le hace, que dice, sube acá, es para Juan, no es el rapto de la iglesia. Porque para malversar, para que quepa esto lo que estamos hablando del capítulo 7, entonces el capítulo 4 se dice que ahí está el rapto de la iglesia, allí la iglesia se va. No, la iglesia está aquí en esta grande multitud, esa es la iglesia del Señor, porque dice otra vez, la vuelvo a releer, el verso 13, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. Y otra vez decimos, allí la versión revisada dice de la grande tribulación. Allí se fabrica, se saca verdaderamente de la grande tribulación, y no dice así. Dice que han venido de grande tribulación. Y ya hemos, ¿cómo se dice? Ya hemos probado, ¿verdad? El capítulo 14 del libro de los Hechos, donde leíamos, ¿verdad?, el verso 22 y 23, que los apóstoles les recomendían, les decían a los hermanos convertidos al cristianismo, los estimulaban a que permanecieran en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino. Y yo creo que nosotros no somos mejores que aquellos. La iglesia ha sido perseguida, ha sido atribulada desde el principio a través de los siglos. Porque también cabe mencionar lo que dijo el profeta Daniel. Y en aquel tiempo, dice el capítulo 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Entonces, ¿cuál es ese tiempo? El tiempo de la iglesia. La dispensación de la gracia se cubre de tribulación, de persecución. Pero, hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros, esa es la promesa. Agarrémonos de allí, de su promesa, y no tengamos miedo. Busquemos más a Dios en oración, en ayuno. Leamos más la Escritura, pidamos entendimiento a Dios, ¿verdad? Y el Señor nos va a ayudar, así como ayudó a la primitiva iglesia, nos va a ayudar a nosotros, porque los que estamos de pie, otra vez decimos, estamos no por nuestras fuerzas, sino por la misericordia y la gracia del Señor. Así de que, pues Dios me los bendiga ricamente a todos ustedes en esta mañana. Agradecemos su fina atención puesta a esta grabación, y siga escuchándonos el miércoles y luego también el viernes. Dios los bendiga, y acuérdese, comparta el video con todas sus amistades, con toda su familia, ¿verdad? Y que otros más se den cuenta, estudien. Si hay alguno de ustedes, como ya lo hemos dicho, que tiene alguna pregunta, pues no se detenga,
póngala ahí en donde estaba mirando la grabación, o escríbanos a El Evangelio Eterno, P.O. Box, escríbanos a Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Bourbon, Oregon 97071. Perdónenme, estaba dando que todavía como por 30 años estuvimos en la radio y siempre pues era ese con lo que cerrábamos. Por eso es que me equivoco todavía cada rato, pero ténganme paciencia. Dios les bendiga y hasta el próximo miércoles, si así el Señor nos lo permite.